Bueno, ya podemos comenzar en ese momento. Ok. Bueno, como se sabe, mi nombre es David Blanco. Tengo ya varios años trabajando en eso de la enseñanza del idioma inglés o inglés como segunda lengua. Y en ese proceso he trabajado en varias entidades que me reservo los nombres ahora, pero todas inclinadas a la enseñanza del idioma inglés. Caigo en esto mayormente, no por accidentes, sino que no estaba en mis planes, pero vine a la República Dominicana y vi una oportunidad o una empresa. Se me acercó y me preguntó que si quería trabajar con ellos y empecé a trabajar en el idioma inglés. Mi formación y lo que más he trabajado es en la industria hotelera. Okay. Entonces, servicio al cliente y la enseñanza del inglés la tomo y lo que hago es extrapolar mi experiencia en el mundo de la hotelería a la enseñanza del idioma inglés. Sí, y creo que esa combinación me ha funcionado. Sabe que una de las industrias más inclinadas al servicio al cliente es la hospitalaria. Entonces, inclinada no solamente al cliente, sino también a resultados para poderse mantener en la industria. Y creo que esa combinación me ha ayudado bastante. En este momento, ¿cuál es su posición aquí en la MESID? En la MESID yo manejo la parte académica del programa, entonces coordino todo lo que tiene que ver con la enseñanza del inglés del programa a los diferentes centros A nivel nacional. A nivel nacional. Excelente, excelente. Yo voy a comenzar con, mi nombre es Joel Matos, como le había comentado anteriormente, estoy haciendo una tesis que su nombre es el impacto de dispositivos móviles en el proceso de aprendizaje del idioma inglés en los institutos tecnológicos de la República Dominicana. Lo estamos haciendo con la Universidad del País Vasco a través de lo que es el I-Global, o sea, y estamos en este proceso de hacer esta tesis. Sí. Lo único que tal vez tendría que decir que cuando hablo a nombre de David Blanco, no representa a nombre del Ministerio de Educación Superior. No hay problema. Sí. No hay problema. ¿Cómo sostener procesos de aprendizaje integradores basados en el potencial de la comunicación y las diferentes tecnologías que permiten construir ecosistemas permanentemente conectados entre las nuevas generaciones de estudiantes, usuarios activos de dispositivos móviles, los docentes responsables de acompañarlos en el proceso de aprendizaje y los contenidos? ¿Cómo construimos eso? Mira, en mi opinión personal, tiene que ser no algo que reemplace, sino algo que complemente. Entonces, si pensamos en la nueva tecnología, los nuevos módulos para reemplazar un sistema que en realidad está un poco autóctono, que se hizo en la industrial age, cuando estaban todos. Pero yo entiendo que si se complementa, no reemplazando, sino como un medio para mejorar lo que se tiene, funciona bien. Te explico. Cuando una persona está estudiando inglés o cualquier otro idioma, la tecnología más debe de usarse como elemento de práctica, no como elemento con un protagonismo en el salón de clase más que el profesor. Okay. El profesor para mí es lo más importante en el área. Pues sí, entonces sí. La tecnología solamente debe de complementar lo que hace y trabaja el profesor. Okay. Con los cambios tecnológicos, ¿cómo los cambios tecnológicos han afectado los procesos educativos, metodológicos y pedagógicos en la enseñanza del idioma inglés? Sabemos que en los últimos 10 años ha habido unos cambios tecnológicos tremendos. Sí. O sea, hemos podido asimilar esos cambios tecnológicos y aplicarlo en los procesos de aprendizaje del idioma inglés. Ha sido una política que se está haciendo. Tú sabes que lo han mejorado porque le han dado accesibilidad a los estudiantes a informaciones que ellos no tenían antes y la tienen ahí cuando ellos quieran revisarla. Entonces la tecnología sí ha influenciado de una manera muy positiva
lo que es la enseñanza, no solamente del idioma inglés, sino del idioma, de cualquier otro idioma. Mira, por ejemplo, a mí me interesa mucho portugués. Okay. Y por medio de la tecnología tengo acceso a programas de enseñanza de portugués que no podía tener antes. Okay. Entonces, tú sabes que nosotros aprendemos por patrones. Entonces la tecnología lo tienes ahí. Entonces cualquier cosa que tú no entendiste o que tú tienes cierto patrón formado en tu forma de aprender, lo tienes siempre ahí. Y lo que no entiendas puedes buscar un tutor, pero la mayoría del tiempo, de las horas que empleas estudiando, tiene acceso todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí. ¿Cuáles son las metodologías, pedagogías y tecnologías que estarán implementando los institutos tecnológicos de educación superior para impactar positivamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés los próximos 5 años? Eso es una cosa de lucubrar y de pensar qué va a suceder en estos institutos tecnológicos en los próximos 5 años a nivel de uso de tecnología con referente a lo que es la enseñanza del idioma inglés. O sea, ya no sé exactamente qué ellos harían, pero sí te puedo decir que hay estándares ya establecidos a nivel internacional que por vía la tecnología pueden tener acceso a esa información. Por ejemplo, un ejemplo que te digo, tú le preguntas a cualquier persona, ¿en qué nivel tú estás de francés? Y te dice, yo soy un intermedio. ¿Pero qué quiere decir un intermedio? Porque un intermedio para ti y un intermedio para mí son dos ideas diferentes. ¿Cómo evaluarlo? Concretamente. Pero ya internacionalmente hay estándares. Okay. Que si tú me preguntas, David, cuando tú hablas en inglés, ¿a qué nivel tú estás? Yo digo, yo soy un C2 en inglés. Ya internacionalmente la gente comprende que es un C2 o un C1. Okay. Entonces ya tú no tienes que adivinar, porque la tecnología te lleva toda esa información y tiene toda esa información por el uso del internet. ¿A qué se refiere cuando yo digo que yo soy un C1 o que nosotros necesitamos profesores que sean C1 para que trabajen en el programa? Ya está establecido y la tecnología te lleva esa información. Hay unos estándares internacionales que miden eso, no solamente para el idioma inglés, sino para todos los idiomas. Por ejemplo, si yo te digo, yo soy un C1 en español, ya es lo mismo que yo puedo desempeñarme en el idioma inglés, me puedo desempeñar en el idioma español y puedo ser por un B2 en italiano. Okay. Entonces eso me lleva a otro nivel, pero ya te entiendo, yo te digo un B2 que soy en un idioma, ¿qué puedo hacer en ese idioma? Porque ya hay un estándar. ¿Y cuáles son los criterios? ¿Cuáles serían los criterios que, mira, eso lo fijó, que establece? Sí, eso lo fijó el Marco Común Europeo. Okay. El Marco Común Europeo tiene seis diferentes niveles de todos los idiomas. El A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Okay. El A1 tú sabes ya que es el principiante, pero cuando ya a un C2 o a un C1 es que maneja el idioma de una forma muy formal y académica. Okay. Porque vamos a ponerla, tú y tu chofer, tal vez que nunca tuvo la oportunidad de ir a una escuela a formarse, hablan español igual y se comunican. Sí. Pero el nivel de español de tu chofer tal vez no es el nivel de español tuyo. Entonces tu chofer puede ser un B2 y tú eres un C2. Okay. Entonces, pero ya hay una diferencia. Tú podrías pararte en un salón de clase y enseñar español. Tal vez la persona que trabaja o que vende china en la calle, en que se comunica contigo, no puede ir a un salón de clase a impartir español. Pero habla español muy bien, pero se comunica. Sí. Entonces, él tiene una clasificación y tú tendrías otra clasificación. Sí. Eso mismo ocurre con todos los idiomas. Entonces, el Concilio Europeo ha hecho un marco común europeo de referencia de las lenguas para estandarizar la enseñanza y el aprendizaje de las diferentes lenguas. Interesante. ¿Cómo la modalidad del aprendizaje M-Learning con la ayuda de dispositivos móviles podría lograr una integración, participación y cooperación más eficiente entre estudiantes, docentes y contenidos para lograr la construcción del conocimiento? Sí, mira, ahí como siempre digo, ahí la llave de todo es el profesor.
Tú sabes que los dispositivos digitales distraen mucho. Y nosotros tal vez, cuando digo nosotros me refiero a todos los que estamos aprendiendo lengua, nos distraen muchas cosas y tal vez no tenemos la disciplina para mantenerlo. Y un dispositivo así nos interesa más de cómo funcionan el aparatito de lo que nos está enseñando. Queremos aprender más de cómo funciona y eso nos distrae. Entonces por eso es que el profesor es clave para dirigir el proceso. Sí, el proceso. Entonces yo entiendo que todo lo que es dispositivo tiene que hacerse como para trabajos adicionales, trabajo extra, no como la herramienta principal en este momento, hasta que no tengamos la disciplina para no dejar que nos distraiga el aparatito en vez del contenido del aparatito. Si lograr disciplina, lograr fomentar la disciplina en el uso del dispositivo es algo que usted entiende que es esencial. Es esencial, sí. Para que podamos utilizarlo como así. Te digo eso porque hemos trabajado en enseñanza con el uso de laboratorio. Y sabemos que si no estamos pendientes en los resultados que queremos y todos estamos enfocados y alguien está dándole seguimiento, no sucede. Bueno, tú puedes ser testigo. ¿Cuántas personas comienzan una carrera en línea? O aprender algo en línea y al mes? Hay una alta tasa de rechazo, o de retiro. De retiro, alta. Los MOOC, por ejemplo, Massive Online Open Courses. Sí. O sea, mucha gente inicia su curso, pero y no lo termina. Que no hay esa interacción, esa comunicación. Entonces la gente dice, porque necesitan un coach. Sí, necesitan un instructor, un coach detrás. Ahora, la ventaja es que el coach entienda esa situación que se da y que no descarte el uso, porque el uso de la tecnología ayuda y el estudiante que aprende a formarse en esa cultura y a utilizarlo, aprende porque sí se aprende, pero con disciplina. Perfecto. ¿Cómo han impactado los cambios tecnológicos en el desempeño de los docentes en la enseñanza del idioma inglés en los institutos tecnológicos en los últimos años? ¿Cómo ha impactado esto, la tecnología? O sea, ¿ha habido algún cambio? Mucha apertura y acceso a información. Sí, que antes era muy limitado. Un libro de texto muy limitado. Solamente podía ver un libro de texto a la vez. Ahora con el internet, con el uso en ese ambiente tienen más acceso a la información. Y no te limitas. Apertura y acceso a la información. Sí, ¿Cómo ocurre el aprendizaje cuando usamos los dispositivos móviles? Y usted me acaba de decir recientemente que le interesa el portugués y que de alguna forma está comenzando a dar sus primeros pininos, ¿no? Sí. ¿Está utilizando el dispositivo móvil? Claro, todo por el internet. ¿Cómo ocurre este aprendizaje? Sí. O sea, ¿qué diferencia hay entre un aprendizaje análogo y un aprendizaje asistido digitalmente? Eleva no solamente la cantidad de información que tiene, pero la calidad de información. Por ejemplo, yo mismo en el idioma inglés, muchas de las cosas, los research, son tecnologías. Sí, porque el inglés tendría que ir primero buscar una librería que tuviera todos esos libros de texto. Por ejemplo, yo quiero leer algo de Doc Brown, que es una de las figuras más conocidas en la enseñanza que ha escrito libros en la enseñanza del inglés. Y yo creo que tal vez no encontraría los libros de Doc Brown a menos que no los ordenara afuera. Pero tengo acceso a través del internet. Quizás algunos escritos de él en publicaciones, artículos que pueden tener acceso y buscarlos y leerlos mucho. Entonces, en realidad es una herramienta que no se le puede poner un valor porque no tiene. Entonces tú encuentras a Doc Brown y lees sobre el principio de la enseñanza, de enseñar, por ejemplo, tú quieres aprender cómo enseñar listening efectivamente, ya tú entras al internet y solamente tienes que saber a quién buscar. Eso fue una excelente referencia que usted me acaba de dar. Doug Brown. Doug Brown. D-O-U-G-H.
Brown, con el color brown. Doc Brown. Perfecto, perfecto. Excelente referencia que me acabo de dar. Sí, Lo es voy a- el gurú, para mí, el gurú de la enseñanza del inglés. Y no solamente para mí, hay muchas personas que están en el área, si le preguntas, te van a... ¿Es americano o inglés? Americano. Ok. Te van a hablar de Doc Brown. Excelente, de verdad, me alegra mucho que Sí. lo haya traído a colación. Eh, ¿Cuáles programas online dirigidos por el gobierno están impactando en el aprendizaje del idioma inglés asistido con dispositivos móviles? Y esa es una pregunta que yo me hice. ¿Habrá una forma o el gobierno de alguna forma ya se dio cuenta que teniendo un punto central donde toda una base de datos que permita a todos los habitantes del país tener acceso a esa base de datos y enseñar inglés a través de esos medios, por lo menos tener acceso, o a los profesores, homogenizar la información? Está sucediendo, ¿se No ha sé si pensado eso en existe, eso? no. Yo por lo menos no estoy envuelto en eso y no sé si está sucediendo a nivel de país ya nacional. Sí, lo que sí te puedo decir es Como proyecto no nacional, existe, como pero proyecto nacional, sí. porque tenemos algo que es la industria turística. La Sí. industria turística como eje vertical de la economía, uno de los ejes verticales de la economía nacional. O sea que no es un, como le digo, no es un secreto que dependemos mucho de ahí. Sí, mira, no sé si como industria nacional o como sistema de apoyo nacional, no sé si hay, pero sí te puedo decir que las personas que están interesadas en idiomas, no solamente en inglés, tienen acceso al internet y a forum, porque sí hay muchos forum, hay muchas, especialmente auspiciados por las editoras de libros, porque las editoras de libros es que están manejando el book insignia, son ellos, entonces, porque quieren vender sus libros y que no solamente sus libros, ellos tienen programas diseñados para el aprendizaje del inglés en línea. Entonces ellos individualmente sí tienen sus sistemas. ¿A cuál usted recomendaría? O sea, que yo pueda decir, mira, esto, voy a cambiar el libro de didáctica aquí en el instituto porque esta gente me dan mejores recursos. Wow, pero en realidad no me gustaría mencionar una, pero déjame decirte en general lo que es algo que yo considero muy importante. La mayoría de las editoras de libros, además de vender sus libros, también tiene el componente tecnológico con el libro. Apoyándolo. Sí, entonces ya son componentes tecnológicos que tú en tu casa, computadora, en tu celular, tú puedes... Señor Blanco, disculpe. Sí. Ok. Que tuvimos la situación en La Paz. Sí, un segundo. Llámame a Nelly, por favor. Diga, A Nelly. a Nelly, Nelly. a doña Nelly. Nelly, sí. Dile que Sí. vete a entonces, ellos sí están enfocados en lo que se necesita, porque ahora, mira, antes venían sus libros de texto y tal vez solamente venían un listening, un CD, para los listening que van con el libro de texto. Ahora las editoras han ido un paso mucho más allá. Te venden tu libro de texto, pero con los libros de texto viene un sistema tecnológico para apoyar los de los libros de texto, que se usa, que muchas instituciones lo están utilizando en su laboratorio. Entonces llevan a los estudiantes al laboratorio a trabajar en algo que está apegado a su libro de texto, que es con su CD-ROM. Y yo creo que eso es muy, muy importante, porque antes estaba todo divorciado. Tú llevas a los estudiantes a un laboratorio a estudiar otra cosa que es muy diferente a su libro de texto. Ahora las editoras están asegurando que todo está diseñado por la misma persona para que le den una continuidad y apoye a lo que dicen los libros de texto. Y yo creo que ese es el camino que hay que coger. Entonces están unificando todos los recursos que se tienen, se están unificando basado a la misma temática y a la misma teoría y a la misma metodología del aprendizaje del libro de texto. Y el beneficiado de todo eso va a ser el estudiante. Está siendo coherente con lo Sí, que está siendo coherente. Entonces eso algo que vi hace un par de semanas, que estaba revisando un libro de texto y
y pienso que es muy, muy importante que haya una hilación de Están aprendizaje. evolucionando. Sí, se están apegando más a lo que se necesita. Okay. Sí. ¿Cuáles serían los factores que usted consideraría que pudieran influenciar positivamente el aprendizaje M-Learning? ¿Qué se requiere para que esto funcione? Porque al final de cuentas esa es la tendencia. Sí. Es la tendencia. En los próximos 5 años, ¿qué nosotros tenemos que comenzar a hacer ahora para lograr que eso suceda y suceda bien? Mire, yo creo que se está comenzando a hacer que este día la afinación que tienen las editoras con lo que enfocándose en lo que necesitan y usando la parte tecnológica como complemento, no para eliminarla, sino como complemento Okay. a los libros. Y creo que la tarea más grande que se tiene es enseñar a la persona cómo aprender en ese ambiente, en ese medio, porque hay que separarle el enfoque. Cuando te decía anteriormente lo de la disciplina, es porque no se le ha enseñado cómo se funciona en ese ambiente. Y aquí viene, para que me lo conteste, ¿cuáles son los elementos del proceso de aprendizaje M-Learning que distraen al estudiante? Sí, el mismo aparato. El mismo aparato, porque tú pones a una persona en una computadora para aprender inglés y se le interesa más la computadora que el aprendizaje de inglés. Entonces el mismo aparato distrae. Entonces tiene que haber un proceso educativo que los aparatos son un complemento y son recursos para llegar a los objetivos necesarios. Y también que el estudiante entienda bien cuáles son los objetivos, qué es lo que va a aprender. Tú sabes que nosotros hacemos poca educación en enseñar a la persona, en educar a la persona en qué es lo que debe de tener. Entonces ahí viene el desenfoque, porque no hacemos eso. No te orientan, no te orientan. Un punto de referencia. Si yo me siento contigo y te digo, mira, al final de este curso que yo te voy a dar, tú vas a poder hacer esto. Ese es el objetivo. Este es el objetivo. La primera semana tú vas a poder hablarme de tu familia, tú vas a poder describir a tus padres, dónde tú vives, y al final de esta lección tú vas a poder hacer eso. Pero nosotros no hacemos eso. Nosotros te vamos a enseñar inglés, pero que ese es un mundo. Exacto. Pero tú no puedes decirle a una persona, te voy a enseñar inglés, es un mundo. Pero sí te voy a enseñar a saludar. Cuando tú salgas de esta clase, tú vas a poder saludar, a salir allá afuera y decirle a cualquier persona, hi, how are you? Y cuando la persona te conteste, tú vas a poder contestar. Vamos a gatear primero. Entonces, ya ese mundo grandote, tú lo reduciste a un objetivo específico, que la persona va a saber qué es lo que va a hacer. Entonces, y quizás se enfoque mucho más en eso. Y también va a poder evaluarme. Exacto. Como instructor, decirme, bueno, David me dijo que me iba a enseñar esto. Arranco. Sí, y no me enseñó esto. O esto no lo manejo muy bien. Tengo que ir donde él a decirle que yo puedo presentarme, puedo hablar, pero no puedo describir a mi familia, cómo es mi familia. Entonces, esa parte ahí no trabaja muy bien. Pero él se enfoca en lo que tiene que aprender. Entonces, creo que tenemos que trabajar mucho en enfocar a la persona que le estamos enseñando en qué es lo que van a aprender. Okay. Para que ellos mismos juzguen si el proceso está trabajando y si ellos están haciendo lo necesario para poder cumplir que el proceso se complete. Excelente. ¿Qué organización internacional certifica el programa de inglés que se enseña en esta institución? Mira, hay diferentes organizaciones, todo eso depende de la institución que te sea. No te voy a hablar específico de, por ejemplo, los colegios. Los colegios son certificados por diferentes organizaciones internacionales, que si dice que tu colegio es certificado por, vamos a poner por SACS, que es la que regula la mayoría de los colegios, entonces la gente reconoce esa entidad y sabe que ella maneja el colegio, y si está certificado por ella, entonces es como un marketing, tú ves, es marketing, pero sí son las personas cuando se certifican, sí son referentes, y referentes muy buenos. Para instituciones hay diferentes entidades en Estados Unidos, como el SEA, Credit and ahora no me acuerdo qué significa cada uno, pero el SEA es una de las entidades que puede certificar
instituciones y programas de inglés y tienen mucha credibilidad en el área. Si tú entras en el internet, pones SEA, como el Consejo Estatal de la Salud, esa sigla, pero lo pones en el internet para inglés, te va a dar mucha referencia en quiénes son ellos y qué hacen ellos. Ok. Con toda la información disponible, de la cual ya hemos hablado, ¿debería estar nuestro currículum enfocado en hechos y en contenidos o más bien en habilidades? Mira, ¿sabes qué? Cuando, entiendo yo, Sí, ¿no? cuando una entidad se forma, tiene que tener, tú sabes que lo común es que trabajen en su misión y su visión, de lo que tienen, por qué existimos, por qué estamos aquí, qué es lo que vamos a hacer. Y dependiendo desde ahí es que tiene que salir su currículum y su contenido y en qué está basado su currículum. Mira, por ejemplo, he tenido la experiencia que muchas empresas o muchas instituciones en su misión, en su visión, dicen seremos los mejores en esto. Pero sus acciones y todo lo que hacen están un poco divorciadas en obtener eso. Por eso es que te digo que todo tiene que ir a cuál es la visión y la misión de la institución y tener eso bien claro y bien definido para que todas las acciones y todas las contribuciones que se van a hacer sean dirigidas a ello. Y eso mismo va con la enseñanza del idioma inglés y todo depende de qué es lo que quiera la institución, la escuela o el colegio en obtener para entonces poner el enfoque en eso. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la tecnología inalámbrica para la enseñanza del idioma inglés online? ¿Me da un segundito? Seguro. Ok. Estamos enfocándonos más en lo que se aprende y cómo se aprende o en lo que se enseña y cómo se enseña. Saben que siempre se habla del proceso de enseñanza y aprendizaje y de evaluación, porque hay que evaluar para saber si lo que se hizo y los esfuerzos se logró. Entonces, una no es más importante que la otra. Tanto el proceso de enseñanza como el proceso de aprendizaje son importantes. Cada uno tiene su... no se puede hablar de uno sin dejar de hablar del otro. Pero el que yo le digo que tiene que hacerse es el de aprendizaje, el de evaluación, para ver si se logró eso. El que no hacemos es el de evaluación, que debe de incluirse siempre y no dejarse fuera. Yo le puedo enseñar a usted y usted puede aprender cómo presentarse o saludar a una persona. Hi, my name is David, how are you? Hi, my name is Victor. Y ya se dio ese proceso, tanto el de enseñanza como el de aprendizaje. Pero vamos a buscarle una persona que usted no conoce para hacerlo, para evaluar si usted lo sabe hacer. Sí. Entonces es el proceso importante que siempre se queda evaluativo, buscar información a ver si lo prometido se está cumpliendo al nivel de que se espera de que se cumpla. Porque como les decía, cuando hablábamos de los diferentes niveles de Banco Común Europeo de referencia, que había 1 a 1, si usted, y en eso está la pronunciación, en eso está el acento, todo, pero tiene que evaluar para ver si se logró eso, porque lo puede lograr a un nivel bajo, pero si está al nivel que usted necesita que esté, es lo importante. En el país ahora mismo hay muchos call centers que necesitan personas que hablan inglés y le están trabajando y le hacen sus exámenes para ver. Y eso ha revolucionado mucho y ha despertado mucha gente en el nivel de inglés que tiene que tener, no solamente para trabajar en call center, porque tiene que ser un nivel de inglés para trabajar en una oficina. Había muchas personas, que conocen muchas personas que dicen que son bilingües, pero bilingües tienen tal vez un C1 en su español nativo y tienen un B1 muy bajo en inglés, pero dicen que son bilingües. Sí. Entonces hay que medir para ver a qué nivel en realidad se están desempeñando esa persona
en el idioma inglés. Y es una de las cosas que a mí me gusta concentrarme en evaluar si el desempeño de nuestros estudiantes está al nivel de desempeño que nosotros esperemos que esté. ¿Y tienen algún tipo de estadística, de estudio que se haya hecho precisamente sobre el impacto de los programas de MESIT? Bueno, eso ya tendría que hablarlo con la directora ejecutiva, sí, porque ya esa información, porque yo le puedo hablar en general del rendimiento de inglés, pero lo específico ya tendría que ser. ¿Podría la tecnología móvil ofrecer nuevas oportunidades para el aprendizaje que se extiende más allá del liderazgo del maestro? Sí, porque es continuo y siempre la información está ahí con el estudiante cuando lo desee, cuando lo necesite para práctica. En realidad es otro mundo que debe de tomarse todas esas oportunidades de mejorar y de aprender más, debe ser aprovechada. ¿Cómo impactaron los cambios tecnológicos en las próximas décadas y cómo los mismos afectarán nuestra forma de enseñar el idioma inglés auxiliado con dispositivos móviles emergentes? Van a ver, al final de cuentas, en 5 años todo el mundo tendrá un dispositivo smartphone. Todo el mundo, el más pobrecito tendrá uno, ¿no? O sea, ¿cómo sucederá esto? Mire, yo creo que siempre uno de los desafíos que hemos tenido para aprender es dónde buscar la información. Si usted habla con su bisabuelo, diría que tenía que caminar 5 kilómetros para buscar un libro y leer. Y el nivel de dificultad era por eso, por la disponibilidad, accesibilidad de la información. A la fuente. La fuente va a estar en sus manos. Constantemente. Sí. Entonces, yo a veces estoy hablando de una palabra o de una expresión o algo que no estoy muy seguro en algo y no tengo que buscar un libro. Desde que existe Google, ya un diccionario a la mano. Y no solamente un diccionario a la mano que usted pueda ver una palabra, sino que le dice los diferentes usos de esa palabra, cuándo es un adjetivo, cuándo es un verbo y cuándo es un nombre. O cuál es el verbo de ese adjetivo. Yo siempre cuando estoy enseñando, que converso con la persona, siempre critico el uso de los adjetivos y del verbo hacer cuando no conocemos el verbo. Usamos la palabra hacer. Okay. Entonces siempre, por ejemplo, no haga eso un misterio en inglés. Don't make this a mystery. Decímoslo así porque no sabemos cuál es el verbo de esa palabra en inglés. El verbo mystify. Don't mystify this. Don't make this a mystery. La combinación de las diferentes parts of speech. Entonces, esos móviles lo ayudan al estudiante si sabe qué buscar y cómo buscarlo. Entonces el profesor ya cambia un poquito su rol, porque el profesor tiene que entender que tiene que cambiar su rol. Yo le puedo enseñar muchas palabras de vocabulario, entonces, pero le tengo que decir a usted, mire, cuando usted aprende una palabra, siempre trate de buscar cuál es el adjetivo, cuál es el nombre, cuál es el adverbio de esa palabra, para expandir su vocabulario. No hacer una lista en toda la pizarra de las palabras que usted desea aprender, sino qué es lo que usted tiene que aprender, para que usted lo pueda buscar solo. Entonces hay un proceso, ese es lo que digo, el proceso de aprendizaje, para que no se concentre en el aparatito per se, sino en lo que el aparatito ese lo puede ayudar a usted a hacer. Otra palabra, por ejemplo, la palabra simple, es el adjetivo. Entonces yo le diría a usted, pero no, don't make this so simple. Don't simplify this. Pero esa palabra la busco si él dijo usted, no busque solamente cuál es el adjetivo, busque también cuál es el verbo, cuál es esto, para que el proceso de aprendizaje se dé cuando el profesor no esté. Porque ese proceso de aprendizaje se da cuando el profesor no está. Exacto. Para utilizar el aparato. Entonces el profesor tiene que enseñarlo, tiene que cambiar su paradigma de cómo está enseñando y que va a enseñar para que la persona pueda seguir aprendiendo aún cuando él no esté. Un guía, siempre siendo un guía. Pero si lo va a usar igual que cuando el profesor está, entonces ¿cuál es la necesidad? Excelente. ¿Cuáles son los cambios, esta es la última pregunta, cuáles son los cambios pertinentes que debemos implementar en nuestra forma de aprender y de enseñar en este nuevo mundo de tecnología? Primero, creo que tenemos que desaprender muchas cosas que no van de acuerdo a esto y que no van de acuerdo a los tiempos
que nosotros estamos viviendo. Yo le preguntaba a un mecánico el otro día, estábamos hablando de la muerte. Entonces hay un mecánico que dice que la muerte es el sentido. Es el sentido. Sí, bueno, sentido, estoy haciendo una traducción Make sense. que make sense, de ese sentido, sí. Que la muerte es el sentido, porque imagínate toda la gente que va a hacer cambio, ¿cómo podrían vivir en este mundo que ha cambiado tanto? Y dice el otro mecánico, adaptación. El ser humano sabe que tiene que adaptarse a todo lo nuevo, dejar lo viejo atrás y adaptarse a lo nuevo. Entonces, pero él está dando la opinión porque es mecánico y está pensando en el mundo automovilístico, que es verdad que hay que adaptarse. Sí, que un mecánico tal vez de 1950 no puede funcionar No hay forma que le meta la mano a un carro ahora, de ahora. pero si se adapta y aprende, Sí. sí puede. Entonces, para usted, la vida misma se encarga de que usted se adapte y aprenda para poder sobrevivir. Entonces, eso va con todo lo que hacemos. Antes la persona era muy amarrada a su información personal, a su cosa. Los muchachos ahora no importan, imponen. Todo lo que hacen lo ponen ahí, no importa quién lo lea. Abierto, el openness. Sí, si traemos uno de nuestros bisabuelos y ve toda esa información de la familia. ¿Quién fue? Sí, De hecho, sí. yo recuerdo que hace poco, diría yo, con Facebook, yo no quería tener Facebook, Sí. porque que yo voy a estar diciendo lo mío, Lo en el mío. caso, hablando de lo mío, o sea, sí hay una apertura, Hay una apertura. todo el que ingresa a tecnología y entiende que le gusta la comunicación, definitivamente es un mundo más abierto, más comunicativo, más colaborativo, eso es el mundo que estamos El viviendo en el link día de hoy. ese, ¿cómo se llama ahora? URL, ¿Ah? URL. No, hay otro link ahí, que donde la persona pone toda su información, toda sobre su formación, sobre su conocimiento. LinkedIn. LinkedIn. Entonces, un par de años atrás yo pone toda la información mía, pero usted no sabe las oportunidades que se pierde por no hacerlo. Sí. Ahora usted le da más valor a la información o a lo que usted se puede perder que el riesgo que puede tomar. Exacto. Entonces es una cuestión de valoración, entonces ahí viene la adaptabilidad, entonces yo digo que es cuestión de adaptación. Para concluir esta entrevista tan interesante que gracias a usted hemos tenido esta mañana, ¿cuál sería su conclusión acerca de lo que hemos hablado en el día de hoy sobre los dispositivos móviles y su impacto en los procesos de aprendizaje del idioma inglés en República Dominicana? Creo que es muy importante. Yo creo que toda gestión o todo esfuerzo que se hace para liberar a la persona son importantes. Todo el esfuerzo que se hace para esclavizar a la persona para depender debe de ser eliminado. Las personas deben de liberarse para que ellos mismos decidan cómo van a hacer las cosas. Yo creo que el uso de la tecnología libera al estudiante, libera al profesor, libera. Entonces usted mismo es dueño de su aprendizaje, de su responsable tiempo. de su aprendizaje, o sea, no hay excusa. No hay excusa. Entonces yo entiendo que entre más usted libera a una persona para que la persona pueda ser independiente, es lo mejor que hacer, especialmente en países como nosotros, ¿sí? que no tenemos todas las herramientas y todas las cosas que tienen los países desarrollados. Creo que es gran importancia liberar a la persona para que ellos sean dueños de sus propios actos y de su propio aprendizaje. Señor Blanco, muchísimas gracias por esta excelente entrevista que nos ha permitido. Nos vemos. Gracias, mil gracias. No, de nada.